Buenos días, hermanos, bienvenidos un domingo más aquí en esta transmisión de la Iglesia Oikos, aquí en Villas de Ayarco. Queremos mandarles un saludo a cada uno de ustedes, de verdad, de corazón, y un abrazo como siempre, como cada domingo, esperando que el Señor pueda esta mañana, como lo hace siempre, enseñarnos sobre su palabra. En esta ocasión quiero mandarle también un saludo a nuestros hermanos de Oikos Guapiles, un abrazo al pastor Johnny y a todos los hermanos que están allá, también como la Iglesia de Jesucristo, que tal vez en esta mañana también están disfrutando de la palabra de Dios. También quiero poner a su disposición, o la Iglesia Oikos pone a su disposición la cuenta Iván para cualquier donación, para cualquier ofrenda o para depositar sus diezmos. Siempre es una bendición la posibilidad que nosotros tenemos como creyentes de ofrendar, de dar, de desprendernos de las cosas materiales y agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da, por suplir nuestras necesidades. Esto es una forma. Tenemos la cuenta Iván y también tenemos nuestro número SIMPE que está apareciendo en esta mañana en su pantalla. Y quiero comenzar con una oración dirigiéndonos al Señor para que Él pueda traer a nuestro corazón, traer a nuestra mente la sabiduría y abrir nuestros oídos, abrir nuestros sentidos para que esta palabra pueda hablar a nuestro corazón y podamos ser cada día mejores creyentes, mejores cristianos y también dar testimonio de lo que Cristo hace en nuestra vida. Inclinemos nuestro rostro para orar. En esta mañana, Señor, Padre Celestial, queremos en el nombre de Jesús agradecerte, Señor, porque tú nos permites, nos das la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Ahora por estos medios digitales, Señor, queremos que tú bendigas a todas las personas que trabajan para esta transmisión también, Señor, para todas las personas que en este momento nos están viendo, ya sean de la Iglesia Oikos, Señor, o personas que simplemente, Señor, están escuchando hoy de tu palabra, Señor, que esta sea una palabra de avivamiento, que sea una palabra de refrescamiento, Señor, que podamos sentirnos animados, que podamos darte gloria y honra, Señor, con lo que nosotros aprendemos y con nuestra vida. Queremos esta mañana, Señor, de verdad inclinarnos, rendirte culto, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, y en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que podamos hoy, Señor, poner todo a la disposición, que podamos tomar este tiempo, Señor, para poder aprender, para poder gozarnos, Señor, para poder glorificarte en tu palabra, en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia. Te damos gracias por la vida de Oikos, por la vida de Oikos Guapiles, Señor, por sus pastores, por toda la gente que hoy está en otras iglesias, Señor, también predicando tu palabra, Señor, para que tú bendigas a cada pastor, a cada siervo tuyo que está dando de su trabajo, Señor, para la obra. Que tú siempre nos des, Señor, un corazón dispuesto, que nos des un corazón amoroso, para tratar a las personas siempre con amor y que seamos cada vez como Cristo, llegar a la estatura de Cristo, Señor, hasta la transformación de nuestra vida por completo y de nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Hermanos, esta mañana quiero continuar con el libro de Apocalipsis, que como les decía la vez pasada, hace unos domingos atrás, es un libro que exalta el nombre de Jesucristo, que exalta la gloria de Jesucristo, que nos habla acerca de los acontecimientos que vendrán en estos tiempos, que nos habla acerca de la venida de Jesucristo, de cómo va a ser esa venida gloriosa. Pudimos ver la vez pasada cómo Jesucristo va a venir por su iglesia en una nube. Pudimos aprender que este es un libro que, a pesar de que tiene algunas cosas que nosotros debemos interpretar, buscarles algún significado, siempre entender que el propósito principal de este libro es que Jesucristo vendrá en gloria y siempre vencerá el bien sobre el mal. Queremos esta mañana hablar un poco de Apocalipsis 4. Estaría, digamos, brincándome los capítulos 2 y 3, que hablan específicamente acerca de las iglesias que estaban en Asia, que era Éfeso, Pérgamo y varias de estas iglesias, pero me gustaría tomar un tiempo más adelante para conversar y para poder hablar sobre este tema de las iglesias. Entonces estamos en el capítulo 4, que me gustaría leer para ustedes en esta mañana, que dice de la siguiente manera:
Dice la adoración celestial. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban, y al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este capítulo es una maravilla, porque este capítulo habla acerca de la adoración, y la adoración es algo que todo creyente debe entender, que todo creyente debe experimentar, y algo que todo creyente debe vivir. La adoración, esto se presenta en un escenario, específicamente en el cielo, donde esta voz como de trompeta, a quien podemos decir que es Jesús, le dice a Juan en una visión, y nos dice la palabra de Dios que fue tomado por el Espíritu. Entonces fue una visión donde Juan estaba en una exaltación espiritual. Y vemos cómo Juan es llamado por el mismo Jesús a ascender al cielo, y podemos ver alguna descripción muy completa de lo que se da y lo que sucede, digamos, en este caso, en el cielo. Para poder entender esta parte debemos irnos al capítulo 1 de Apocalipsis, al versículo 19, que dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En todo lo que vimos en el capítulo número 1, vemos todas las cosas que has visto. O sea, el Señor Jesús le dice a Juan: escribe acerca de todas las cosas que has visto, y pudimos ver todo lo que Juan había visto y el Señor le estaba mostrando. Pero también dice las cosas que son, y esas cosas que son precisamente los capítulos 2 y 3, de los cuales les hablaba anteriormente. Y ahora vienen las cosas que han de suceder después de esto. Y es cuando Juan está siendo llevado por medio del Espíritu al cielo, y puede ver grandes cosas que nos tienen que llamar la atención en cuanto a lo que respecta a la adoración. Y esa primera cosa que ve Juan dice: a uno sentado en el trono, al Dios Todopoderoso. Dice el Salmo 47:8: reinó Dios sobre las naciones, y se sentó Dios
sobre su santo trono. Aquí podemos ver al Señor sentado en esa gloria, en ese esplendor, donde dice que es un trono permanente. Este no es un trono pasajero, es un trono permanente, un trono establecido, como nos dice la palabra de Dios. Está sentado Dios en su trono, gobernando con toda majestad, con todo poder, con toda gloria, y dando a entender quién es Él. Dice que el versículo 3 dice piedra de jaspe, o sea, que lo que pudo ver Juan en esta visión espiritual es que de su rostro salía algo tan brillante como la piedra de jaspe, que es similar o igual al diamante, y de la cornalina, que es igual o semejante al rubí. Y podemos denotar aquí, podemos entender que Dios está en su máximo esplendor. Recordemos que Dios es luz. Esto tiene que haber sido algo esplendoroso y muy difícil de explicar. Cómo del mismo rostro del Señor sentado ahí en su trono está saliendo tal cantidad de brillo, tal cantidad de luz. Y esto nos dice y nos habla acerca del poder de Dios. También dice que había un arco iris de esmeralda. Generalmente en la Biblia podemos interpretar que el arco iris es la fidelidad de Dios. Aquí Dios está mostrando su poder, su gloria, pero también está mostrando su fidelidad. Su fidelidad con el pueblo de Dios, con los que han tomado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. También dicen que del trono salían truenos y rayos y estruendos y voces. Y esto nos puede hablar acerca del poder de Dios y de la ira que desatará Dios después de todas estas cosas. Porque podemos ver más adelante, y es algo que vamos a estudiar más adelante, todo lo que el Señor va a hacer, cómo Él va a hacer y va a derramar su poder y va a derramar su ira con aquellos que le han rechazado, con aquellos que no han querido tomar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, aquellos que están perdidos y que ya tienen condenación en sí mismos. Truenos, estruendos. Podemos ver cómo también está el Espíritu Santo. Nuevamente podemos ver la figura de Jesucristo. Nuevamente podemos ver al Señor sentado en su trono. Y estas 7 antorchas representan, como lo vimos anteriormente, a los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, ese es el panorama, esa es la escena que tiene Juan cuando es llamado por el Señor Jesucristo y puede ver el cielo, el mar de cristal, puede ver al que está sentado en el trono gobernando, puede ver la luz de su poder, de su gloria. Entonces, eso es algo que probablemente nosotros vamos a ver cuando entremos en la presencia del Señor, cuando partamos de este mundo y entremos en la presencia del Señor. Eso vamos a ver su potestad, su majestad, al Señor gobernando en su trono. Como parte 2 dice que podemos ver a todos los que están en el cielo, adorando al único que es digno de adoración. Entonces vemos 1, al Señor. 2, hay personas, hay seres en ese lugar adorando, postrados ante la presencia del Señor. Dice que habían 24 tronos. Alrededor de este trono donde está el Señor hay 24 tronos. Normalmente una de las traducciones o de lo que significa se habla de que es los 12 apóstoles y las 12 tribus de Judá. Pero yo me inclino más a pensar en que estos 24 tronos, haciendo alusión a 24 ancianos que están sentados en esos tronos y que están vestidos de blanco y están con coronas de oro en su cabeza, es la iglesia misma. Somos nosotros mismos cuando ya nosotros seamos arrebatados por Jesucristo y estemos ante la presencia de Dios. Hemos sido transformados con ropas blancas, con coronas de oro. Yo siento y creo que esto es la iglesia. A todas aquellas personas de toda lengua, de toda nación, de cualquier lugar de la tierra que han entregado su vida a Cristo, que han tomado de Cristo ese centro en su vida, que han puesto a Cristo en el centro y ahora están en este lugar, en esta parte, en el cielo, adorando al Señor.
Eso es algo que es el tema principal de esta mañana. ¿Qué es la adoración? Génesis 22:5 nos dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Aquí vemos a Abraham entregando algo muy preciado para él, que era su hijo Isaac. Y entonces podemos ver que el tema de la adoración es entregarnos, es encontrarnos con el Señor y darle lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. La adoración tiene que ver con ese punto de encuentro entre el Señor y yo. Tiene que ver con rendirle culto en mi vida, tiene que ver con humillarme, con rendirme. Ese es el medio por el cual nuestro espíritu se conecta con el de Dios. Cuando nosotros estamos cantando, cuando nosotros estamos dando gracias, cuando nosotros estamos alabando al Señor, estamos adorando. El servir al Señor aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, en todo momento, es adorar al Señor, es honrar, es alabar. Cuando estamos solos en nuestro hogar y prendemos el equipo, prendemos nuestro parlante y empezamos a cantar y a darle gloria y honra a Dios, empezamos a reverenciar, a darle culto al Señor. Le estamos rindiendo un homenaje con todo lo que nosotros tenemos, con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón. Dice Deuteronomio 26:10: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Aquí son las cosas que el Señor nos ha dado: nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestro dinero, las cosas materiales, las cosas que el Señor ha suplido en necesidad para nosotros. Nosotros podemos adorar a Dios con esas cosas, pero también podemos dejar de adorar a Dios también por medio de esas cosas. En esta parte vemos cómo también aparecen 4 seres vivientes que, estudiando un poco la palabra, nos dice que son los querubines. En Ezequiel se nos da una descripción amplia, muy similar a la que estamos viendo aquí que escribió Juan en esta visión en Apocalipsis 4, y podemos ver que estos seres son querubines. También hay otras personas que dicen que son simplemente, seres angelicales que están a la disposición de Dios. Son seres que tienen ojos por todo lado, son seres que se les ha dado la potestad de adorar, se les ha dado la bendición de adorar, se les ha dado el privilegio de adorar y cantar al Señor en gloria, en el cielo. Estos 4 seres vivientes, cualquiera que sea su nombre o cualquiera que sea su propósito, están adorando al Señor. Entonces tenemos a los 24 ancianos adorando al Señor, la iglesia de Jesucristo adorando al Señor, postrándose ante el Señor. Tenemos a los 4 seres vivientes postrándose y cantando al Señor, dándole gloria, dándole honra, dándole poder, dándole majestad. Y más adelante en el capítulo 6, que tal vez lo vamos a ver después, se da otra escena donde están todos los ángeles. Dicen millares de millares y millones de millones, dice la palabra del Señor, que están cantando y dándole gloria y dándole honra al Señor, al único que es digno. Aquí me gusta la palabra y me gusta lo que estos seres cantan. Le dicen santo, santo, santo. Y eso tiene que ver con el carácter de Dios, con un atributo específico de Dios. Y lo dicen 3 veces porque es la suma de la santidad, del poder, de la gloria de Dios. Él es el único que es santo, es el único que está en su gloria, al único que le podemos dar esta adoración, al único al que nosotros nos podemos inclinar, al único que le podemos decir: Señor, toma mi vida, toma mi corazón. Esa es la enseñanza que hoy nosotros tenemos que aprender. Muchas veces nosotros pensamos acerca de la adoración cuando venimos aquí a la iglesia, cuando llegamos y cantamos y levantamos manos
y entramos tal vez en nuestro hogar, en un tiempo de oración y nos humillamos, nos inclinamos ante el Señor. Y sí, eso es adoración, pero hay que entender que adoración es todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. La adoración, que está muy ligada a la música, pero es mucho más que música, o no solo es música, que tiene que ver con la adoración y con la exaltación de decirle las cosas a Dios bonitas que están en mi mente, en mi corazón, las palabras de decirle gloria a Dios, Señor, te adoramos, te amamos, te honramos. Es mucho más que eso. A veces pensamos que nosotros nacimos y que nuestro propósito principal en nuestra vida, y quiero que escuchen muy bien esto, es nacer, casarnos, tener hijos, tener una carrera, tener un buen trabajo, comprarme una casa, comprarme un carro, comprar todas las cosas que yo necesito. A veces nosotros pensamos equivocadamente que ese es el propósito por el cual nosotros vinimos a esta tierra. Pero nuestro propósito principal, hermanos, en esta mañana yo quiero que a usted se le quede grabado esto, nuestro propósito principal en esta tierra, y ahora lo vemos que también es en el cielo, es adorar al Señor por medio de todas estas cosas. Yo me caso, tengo hijos, entonces yo estoy haciendo esas cosas y a la vez estoy adorando a Dios. Puedo llegar y tener una carrera y entiendo que debo adorar a Dios por medio de esa carrera, por medio de ese trabajo, por medio de mis hijos, de todas las cosas que Dios me ha dado, por medio de mi casa, por medio de mi carro. Ese no es el propósito principal. El propósito principal es que yo he nacido para adorar a Dios, para que todas las cosas que yo haga tengan que ver y reflejar la relación que yo tengo con Dios. Agradecerle a Dios por esas cosas, agradecerle a Dios por esas personas, por todo lo que Él me ha dado. Y a veces equivocamos ese propósito. En esta mañana nosotros tenemos que entender que hemos venido a este mundo a adorar a Dios. Ahora, hermanos, no hay nada en nuestra vida que esté fuera o aparte de lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana en donde nosotros dejemos de adorar a Dios. Yo no puedo tener una vida paralela, una vida aparte, una vida cotidiana aparte, en donde yo pueda llegar y decir, con esta vida, con estas cosas que yo hago, con estas cosas que yo hablo, no estoy adorando a Dios. Es que la adoración encierra todo lo que tiene que ver con mi vida, porque es el propósito principal, adorar a Dios. Si yo hablo con alguien, como para poner un ejemplo, si yo hablo con alguien en mi trabajo, yo puedo, en esa conversación, puedo adorar a Dios. Si uso las palabras correctas, si uso un tema correcto de lo que estoy hablando con las personas. Pero si en mi vocabulario ya mis palabras cambian, utilizamos a veces algunas palabras sucias o hacemos cuestiones de doble sentido, o hablamos cosas que vemos que tienen un orden que no va, entonces ahí ya yo no estoy adorando a Dios. Yo puedo llegar y conducir mi vehículo, ir manejando, yo puedo ir adorando a Dios. Lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón y también lo que hay en mi boca, lo que yo voy cantando, lo que yo voy diciendo. Pero también puedo ir manejando por el camino y dejar de adorar a Dios por alguien que pasó, por alguien que me tiró un carro, por alguien que me hizo algo. Entonces ya las palabras y mi mente y toda esa ira y todas esas cosas malas, entonces dejo de adorar a Dios. El Señor Jesús es un gran ejemplo, obviamente el ejemplo de los ejemplos de lo que es adorar por medio de nuestra vida a Dios. En cosas pequeñas, ayudando a la gente. A veces tal vez yo no puedo darle las necesidades a esa persona, yo no puedo hacer algo grande con ellos, pero con cosas pequeñas yo puedo ayudarles y estoy adorando a Dios. Puedo adorar a Dios en mi trabajo, pero si las cosas que yo hago en mi trabajo tienen que ver con algo de corrupción y dejar pasar algunas cosas por debajo, temas de impuestos, cosas de ese tipo, estoy dejando de adorar a Dios. Yo puedo venir, como les decía anteriormente, a la iglesia y dependiendo de lo que yo hable, puedo dejar de adorar a Dios y estando aquí mismo en el templo. Aquí es cuando nosotros tenemos que hacer un análisis de qué es lo que nosotros hacemos en nuestra vida.
Un día que fui a dejar el carro al taller, cuando venía me entró una necesidad increíble, venía caminando y me entró una necesidad increíble de orar por las personas que iban pasando en la calle. Pude ver la necesidad de las personas, pude orar por los negocios que estaban en ese momento cerrados porque era muy temprano, pero orar por las personas que estaban trabajando en esos lugares. Estoy adorando a Dios, pero también puedo llegar y hacer cosas que no tengan que ver con la adoración a Dios. Cuando una conversación con otra persona empieza con un chisme, con una crítica destructiva, cuando mis palabras no son de edificación, sino de destrucción, entonces yo debo pensar y puedo llegar y hacer, si es una persona a la que me está llegando a contar el chisme o cosas así, yo puedo detener esa conversación. Porque mi vida, mi propósito, tengo que entender que es adorar al Señor. Y hay un montón de situaciones. Todo lo que yo hable, todo lo que yo piense, todo lo que yo diga, tiene que ir en función de lo que es la adoración a Dios. Eh, es algo de la vida cotidiana. No es solamente cuando venimos al templo, no solamente cuando estamos en una actividad de la iglesia. Es algo que es de la cotidianidad, de lo que hacemos todos los días. Dice Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, podemos estar aquí, podemos estar cantando, pero nuestro corazón está lejos. Nuestra vida está en otro lado, no estamos adorando a Dios. La música que escuchamos, cosas tan sencillas, les estoy poniendo ejemplos de las cosas cotidianas que nosotros hacemos. La música que oímos, la televisión que vemos, ahora en todas las plataformas digitales hay muchísimas cosas que ver y hay muchísimas cosas que no adoran a Dios. Que si yo la veo, que si yo escucho música, televisión, que si yo leo cosas en las redes sociales, que si yo veo videos en las redes sociales, en mi computadora, etcétera, puedo hacer cosas que no adoran al Señor. Tenemos que traer a esto a la mente, como nos dice Pablo, que sea un culto racional. Dice Romanos 2, 1, 12, aquí, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es que tenemos que llevar a la mente estas cosas. No puede ser nada más que yo vaya por el mundo, vaya por la vida, sin pensar en que yo vine a este mundo a adorar a Dios. El ejemplo, o uno de los ejemplos, o uno de los mejores ejemplos es la vida de Job. Todos conocemos la vida de Job. Cómo Job era un hombre que adoraba al Señor con lo que tenía, con sus recursos materiales, con su familia, con sus hijos, daban banquetes, adoraban a Dios, alababan a Dios. O sea, Job tenía muchas cosas. El Señor le había dado muchas cosas y él honraba a Dios y adoraba a Dios con esas cosas. Pero todos conocemos la historia. Un día a Job se le fueron quitadas todas estas cosas. Y Job perdió a su familia, perdió a sus sirvientes, perdió a sus empleados, perdió sus cosas materiales, que eran muchísimas. De un día para otro Job se quedó sin nada. Todos conocemos esa historia. Y veamos lo interesante de esto. ¿Qué hizo Job? Dice el versículo de Job en el capítulo 1, en el versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Imagínense lo que es recibir la noticia de que usted perdió a su familia, a sus hijos, todas sus pertenencias, todo lo que usted tenía. Y vean lo que hizo Job. Job se postró en tierra y adoró. Y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Entonces esto nos enseña que la adoración a Dios es en todo momento, en toda circunstancia. Si nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, si estamos pasando por alguna prueba, simplemente si hay algo que sucede, que impacta nuestra vida y que impacta nuestro corazón, no podemos echarle la culpa a Dios. Aquí dice que Job nunca, no pecó ni atribuyó esto que le había pasado a Dios. Pero dice que Job se puso el rostro en tierra y adoró. Exaltó el nombre de Dios y simplemente dijo, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y obviamente todos conocemos la historia de todo lo que pasó. Después perdió a sus amigos, después perdió a su esposa, después perdió un montón de cosas. Pero Dios le dio aún así 3 veces más después de lo que sucedió. Es algo que nosotros debemos aprender de nuestra vida de oración. Es algo que hoy el Señor nos está diciendo. Preocupémonos de algo que nosotros vamos a hacer por la eternidad en los cielos, que es lo que está viendo Juan en todo el Apocalipsis 4. En el capítulo 4 nos está diciendo que vamos a pasar día y noche. Eso estaban haciendo los 4 seres vivientes, eso estaban haciendo los 24 ancianos, que es toda la iglesia. Nosotros vamos a pasar por la eternidad adorando a Dios, diciéndole, santo, 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 solo tú eres digno. ¿Por qué entonces no empezamos ahora? ¿Por qué nosotros entonces ahora no empezamos desde ya a buscar a Dios en adoración? A entender que cada cosa que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana tiene que ver con el propósito principal por el que estamos aquí y el propósito principal que tendremos en la eternidad, que es adorar a Dios. A veces también cantamos sin sentir, a veces también oramos sin sentir, pero a Dios se le adora y a Dios se le dice, tú eres digno por lo que Él es. Los ángeles decían, digno eres, Señor, porque tú has creado todas las cosas, las que podemos ver y las que no. Dios se le honra y se le adora por lo que Él es, por su santidad, por su amor, por su bondad, por su fidelidad. Juan nos dice acerca del arco iris, porque Dios ha sido fiel por medio de su Hijo Jesucristo, por la misericordia que Él tuvo de presentar a su Hijo, de dar a su Hijo. Todo lo que tenía importante el Señor, todo lo que tenía que verdaderamente valía la pena nos lo dio, que es su Hijo Jesucristo. Y ahora Él está sentado a la derecha del Padre y lo podemos ver en el capítulo que sigue. Tenemos a Dios sentado en el trono, tenemos a Jesús hablándole a Juan y también que Jesús está a la diestra del Padre y también está siendo glorificado, también está siendo adorado. Este es un tiempo en el que nosotros debemos pensar acerca de la adoración y la exaltación a nuestro Dios, quien nos ha redimido por medio de Jesucristo. Entonces nuestra vida debe inclinarse, debe rendirse en honor y gloria para nuestro Señor. En esta mañana, una forma también de poder rendirnos ante la presencia de Dios, de poder decirle gracias, Señor, por lo que me das, gracias, Señor, por lo que eres, gracias por tu fidelidad, gracias por tu Hijo Jesucristo. Exaltarle y rendirle culto también por medio de la música. Entonces en esta mañana yo voy a orar para finalizar y que podamos también después de este video escuchar una canción y podamos cantar con nuestro corazón, que podamos cantar con toda nuestra fuerza, que todos los vecinos que están cerca nos escuchen cantando este bello canto. Y para eso vamos a orar y que podamos disfrutar de esta vida de adoración, porque eso es deleitarnos en rendirle culto al Señor. Padre Celestial, en esta mañana queremos, Señor, de verdad rendirnos ante tu presencia. Queremos, Señor, adorarte, Señor, y bendecir tu nombre. Agradecerte, Señor, porque tú has provisto todas las cosas. Nos has provisto el mundo, Señor. Tú has sido el creador de este mundo y de todas las cosas, Señor, que hay en este mundo y en el universo. Te amamos, Señor. Te glorificamos. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Queremos cantar a aquel que es el Rey eterno, porque los ángeles, Señor, cantan en el cielo. Porque todos en el cielo te dan gloria, te dan honra, Señor, y nosotros vamos a estar ahí, Señor. Pero queremos comenzar aquí en la tierra, Padre Celestial. Queremos que nuestra vida se refleje, Señor, esa adoración.
en lo que hablamos, en lo que decimos, Señor, con nuestros actos, con nuestro trabajo, Señor, con las cosas cotidianas que hacemos. Queremos honrarte, queremos adorarte, mi Dios. Esta mañana, Señor, queremos cantarte también. Queremos entregarte un poco también, Señor, de lo que tú nos has dado. Porque son todas las cosas, Señor. Y con todo lo que tenemos es que debemos adorarte. Y esta mañana, Señor, nos acercamos ante tu presencia desde ya y sabiendo que llegaremos a esta escena, Señor, en el cielo, donde nos postraremos ante ti en gloria, en amor, en gozo, Padre Celestial. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana y te cantamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia. Me asombra tu poder, eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria la tierra hoy está. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey tierra hoy está.